Bueno, vamos a ver el movimiento circular uniforme y vamos a comenzar repasando primero los sistemas de medición angular. Vamos a empezar por el sistema que usamos habitualmente, que se llama sexagesimal. En este sistema, un giro, un ángulo de un giro completo, equivale a 360 grados. Un ángulo llano, que sería medio giro, equivale a 180 grados. Y un ángulo recto es 90 grados. Cada grado son 60 minutos y cada minuto 60 segundos. En la calculadora, cuando utilicemos este modo, va a ser el modo degree o modo deg. Otro sistema que vamos a utilizar es el sistema conocido como circular o también como radial, que utiliza como unidad el radián. Un radián en realidad no es un ángulo, sino un arco de circunferencia que tiene la misma longitud, de igual longitud, ¿sí?, que el radio de esa circunferencia. O sea, si en una circunferencia nosotros tenemos un arco AB, este arco que tengo acá, y ese arco tiene la misma medida que el radio R, el arco AB mide un radián. O sea que en realidad la unidad de medida es el radio de la circunferencia. Como un giro es la longitud de una circunferencia, la longitud de la circunferencia es 2 por pi por radio, entonces en este sistema un giro equivale a 2pi radianes. Medio giro, o sea, el ángulo llano, equivale a la mitad del giro, o sea, a pi radianes, y el ángulo recto a la mitad del ángulo llano, o sea, la mitad de pi. Con esto, bueno, vamos a trabajar sobre todo en el movimiento circular uniforme, vamos a trabajar en el sistema circular que corresponde al modo rad, ¿sí? No hay que olvidarse que en el resto de los problemas, cuando tengamos que utilizar ángulos, vamos a trabajar en este sistema y hay que recordar de cambiar de modo la calculadora, si no los cálculos no van a salir bien. Bueno, vamos a empezar ahora sí con el movimiento circular uniforme. Movimiento circular uniforme. Ese movimiento, la trayectoria es circular y la velocidad se mantiene constante. Movimiento circular uniforme. Vamos a tener que la trayectoria es un círculo, tomamos un punto cualquiera, entonces esto está girando, vamos a girar en el sentido de las agujas del reloj, supongamos que la circunferencia tiene un radio y va a recorrer determinado ángulo a medida que gira. Bueno, el tiempo que tarde en dar una vuelta, ¿sí?, eso se llama periodo, ¿sí? Lo podemos medir en segundos, por ejemplo, o en otras unidades, en minutos, en horas, en lo que sea, en una unidad de tiempo convencional. Y F se llama frecuencia. La frecuencia es el número de giros, el número de vueltas, en cada unidad de tiempo, ¿sí? La unidad que vamos a utilizar habitualmente para esto se llama Hertz, se abrevia a Hz, y el Hertz es la inversa del segundo, 1 sobre segundo. Estas dos magnitudes están relacionadas, la frecuencia es la inversa del periodo, ¿sí?, y por lo tanto el periodo es la inversa de la frecuencia. A veces puede aparecer en los problemas una forma de expresar la frecuencia que es RPM, que son
revoluciones o vueltas, revoluciones por minuto. Si esto lo quiero convertir en hertz, revoluciones por minuto, son las vueltas que da en un minuto, en un segundo va a dar 60 veces menos vueltas. O sea, si quiero convertir esto en hertz, lo dividimos por 60. Bueno, para representar, tenemos que pensar que acá vamos a trabajar con dos velocidades. Una velocidad va a ser la velocidad angular, omega, velocidad angular. Y esa velocidad angular sería la variación, el ángulo recorrido en cada unidad de tiempo, aunque habitualmente la vamos a calcular como 2pi, que sería un giro, dividido por el periodo, que es el tiempo que tarda en completar un giro, o como el periodo y las frecuencias son inversas, puedo hacer 2pi por frecuencia. Estas serían las fórmulas que vamos a utilizar para la velocidad angular. Pero va a haber también otra velocidad, v, que se llama velocidad lineal, ¿sí?, o tangencial. A la velocidad angular la vamos a medir en radianes sobre segundos. A esta la vamos a medir en metros sobre segundos. Y esa velocidad tangencial es 2pi por radio, que es la longitud de la circunferencia, dividido el tiempo que tarda en recorrerla, que es un periodo. O sea, también 2pi por radio, como el periodo y la frecuencia son inversas, 2pi por radio por frecuencia, pero vean la relación, 2pi sobre periodo es velocidad angular, o sea que también multiplicando la velocidad angular por el radio, vamos a tener esa velocidad tangencial, ¿sí? Bueno, si yo quiero averiguar el ángulo que se va a recorrer en cada unidad de tiempo, yo puedo hacer que delta tita es la velocidad angular por la variación de tiempo, ¿sí? Bueno, esto sería para el movimiento circular uniforme. Ahora vamos a ver el movimiento circular uniformemente variado, donde la velocidad no se mantiene constante, sino que va variando, ¿sí?, de un punto a otro. Bueno, vamos a ver movimiento circular uniformemente variado, perdón. Es como el movimiento rectilíneo uniforme y el rectilíneo uniformemente variado. En realidad es muy similar en cuanto a las ecuaciones también. El movimiento circular uniformemente variado, lo que va a tener acá es aceleración constante, ¿sí? Bueno, la aceleración va a ser la variación de la velocidad respecto al tiempo, pero teníamos dos velocidades, la angular y la tangencial. Entonces, yo tengo acá el movimiento, acá tengo una velocidad tangencial. Cuando pase por acá, si se mueve en el sentido horario, vamos a tener que la velocidad puede haber aumentado, podría haber disminuido también. Acá va a haber una velocidad inicial y una velocidad final, ¿sí? O sea, el móvil recorrió además este ángulo, ¿sí? Bueno, va a haber también, como había dos velocidades, voy a tener dos aceleraciones. Voy a tener una aceleración angular, la vamos a llamar alfa, y esa aceleración va a ser la variación de la velocidad angular, o sea, velocidad angular final menos velocidad angular inicial respecto a la variación de tiempo. Si quieren, de acá se puede despejar. La velocidad, por ejemplo, final va a ser la inicial más la aceleración por tiempo. Y después vamos a tener una aceleración tangencial, que va a ser igual, la aceleración tangencial, vamos a poner A sub t, va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial dividido la variación de tiempo. Y acá también podemos despejar diferentes cosas, por ejemplo, la velocidad final es la inicial más la aceleración tangencial por
la variación de tiempo. Bueno, tenemos las aceleraciones. Ahora vamos a plantear las ecuaciones para los desplazamientos. El desplazamiento angular va a ser igual a la velocidad angular inicial por la variación del tiempo más la mitad de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Como ven, es la misma fórmula que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, cambiando la velocidad por la angular y la aceleración también por la aceleración angular. Y el desplazamiento, ¿sí?, vamos a decirle delta x, o sea, la distancia recorrida en la trayectoria circular, va a ser la velocidad tangencial inicial por la variación de tiempo más un medio de la aceleración tangencial por la variación de tiempo al cuadrado, ¿sí? Bueno, tenemos acá las ecuaciones. Ahora hay una aceleración que se llama aceleración normal o centrípeta, y eso se puede calcular en los dos movimientos y esta no permanece constante. Acá estas aceleraciones, tanto la angular como la aceleración tangencial, permanecen constantes. En cambio, esta aceleración, que se llama aceleración normal o centrípeta, va a ir variando, y esa aceleración, vamos a poner aceleración centrípeta, va a ser igual a la velocidad angular al cuadrado multiplicada por el radio, o a la velocidad tangencial al cuadrado dividido por el radio. Como tanto la velocidad angular como la tangencial van variando, la aceleración centrípeta va a ir variando de un punto a otro. Esa aceleración centrípeta dirigida hacia el centro de giro es la que lo hace girar y mantener una distancia constante respecto al centro de giro, que sería el radio, ¿sí? Bueno, tenemos acá entonces una aceleración tangencial y dirigida hacia el centro de giro una aceleración centrípeta o normal, ¿sí? Y de las dos surgiría una aceleración resultante, ¿sí?, que por una relación pitagórica va a ser igual a la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado, ¿sí? Bueno, tenemos también acá ecuaciones sin tiempo, como teníamos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Yo puedo averiguar, por ejemplo, la aceleración angular haciendo velocidad angular final al cuadrado menos la inicial al cuadrado sobre el doble del ángulo recorrido, o sea, delta tita vamos a llamar, ese sería el ángulo recorrido, ¿sí? Y después también la aceleración tangencial la puedo calcular como velocidad tangencial final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre el doble de la distancia recorrida, ¿sí? Bueno, de acá también yo podría despejar de estas ecuaciones diferentes cosas, por ejemplo, la velocidad, el desplazamiento angular, o sea, el ángulo recorrido, se podría calcular como la velocidad angular final al cuadrado menos la inicial al cuadrado sobre el doble de la aceleración, ¿sí?, de la aceleración angular, ¿sí? Si yo conozco esto, si en algún problema me llegan a preguntar el número de vueltas que da en determinado momento, N, vamos a poner número de giros o de vueltas, como un giro equivale a 2pi, el número de vueltas va a ser igual a el desplazamiento angular dividido 2pi. Bueno, y acá tenemos prácticamente todas las ecuaciones que se necesitan para problemas de movimiento circular uniformemente variado. Bueno, vamos a ver como ejemplo un problema de la práctica 5, que es el problema 7,
que dice que un automóvil tiene ruedas cuyo diámetro es de 60 centímetros y el mismo circula con una velocidad constante de 72 kilómetros por hora. ¿Cuál es el tiempo que tarda cada una de las ruedas en dar un giro completo y cuál es la velocidad angular de giro? Entonces tenemos el problema donde dice que las ruedas tienen un diámetro de 60 centímetros. O sea, esta es la rueda, ¿sí? Este es el centro y el diámetro es de 60 centímetros. Vamos a anotar 0,6 metros. Acá tenemos nosotros el radio que va a ser la mitad, o sea, 30 centímetros, 0,3 metros. ¿Sí? Y acá me dice que circula con una velocidad constante de 72 kilómetros por hora. Esa va a ser mi velocidad tangencial, 72 kilómetros por hora. A esto lo dividimos por 3,6, vamos a poner dividido 3,6, que es nuestro factor de conversión, y nos va a dar 20 metros por segundo. Y nos pide que averigüemos primero el tiempo que tarda una de las ruedas en dar un giro completo. O sea, nos está pidiendo el periodo. Bueno, como la velocidad es 2pi por radio sobre el periodo va a ser 2pi por radio dividido por la velocidad. Y esto va a ser 2 por pi por el radio, que vale 0,3 metros, dividido la velocidad de 20 metros sobre segundos, y esto nos da un periodo de 2 por pi por 0,3, vamos a hacer el cálculo, 2 por el número pi por 0,3 dividido 20. Y esto nos da 0,094 segundos, ese es mi periodo, 0,094 segundos. ¿Sí? Bueno, después esto nos permite responder la pregunta A, y la pregunta B nos dice cuál es la velocidad angular. Bueno, como la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio, entonces la velocidad angular va a ser la velocidad tangencial dividida por el radio. O sea que vamos a dividir los 20 metros sobre segundos dividido 0,3 metros, y esto nos va a dar 66,67, ¿sí? 66,67. ¿Y qué van a ser estos? Estos van a ser ahora radianes sobre segundo. Los metros se fueron, como queda 1 sobre segundo, significa que son 66,67 radianes por segundo. Y ahí finaliza este problema.